Ya. A ver, igual, este es un poco muy similar a lo que es la cuestión de infarto cerebral. Es algo que también van a encontrar de forma recurrente, práctica, por lo que es importante que traten de afianzar cierta información. Como línea general, la hemorragia cerebral es menos común que el infarto. Normalmente es del 10 al 20% de los accidentes cerebrovasculares. Pero es alto, igual la frecuencia es alta, ¿no? El ACV es algo muy frecuente en urgencia. Y también deben saber de que la mortalidad de los 30 días puede ser cercana al 50%. La incidencia se mantiene estable a pesar de que ahora hay mucho mejor forma de controlar la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, factores de riesgo. El tratamiento agudo implica el tratamiento de la presión intracraneal, reducir la presión arterial, revertir coagulopatías si están asociadas. Y en pocos casos, cuando es necesario, puede requerir un tratamiento de evacuación del hematoma. Normalmente el mecanismo por el que se desarrolla la hemorragia intracerebral, la principal causa es la hipertensión. Eso se sustenta en que la frecuencia es mucho mayor entre los que tienen hemorragia intracerebral de tener antecedentes de hipertensión arterial. O cuando ingresan con valores de la presión arterial altos, en urgencia. Y esos pacientes también tienen en los estudios de ecocardiograma mayor proporción que la población habitual de hipertrofia de ventrículo izquierdo, ¿no? La lesión vascular producida por la hipertensión crónica, lo que conlleva la rotura de la arteria, y eso es la hemorragia intracerebral. Normalmente eso es igualito que como en los infartos lacunares, la lipoalinosis de arterias pequeñas. También se plantea, ustedes se encuentran en su bibliografía sobre la asociación a lo que son los microaneurismas de Charcot y de Bouchard, ¿no? Pero eso normalmente tiene cierto grado de incertidumbre. Aparte de la hipertensión, que es la principal causa de hemorragia intracerebral, hay algunas otras, ¿no? Por ejemplo, las malformaciones vasculares, los tumores, los tratamientos, los desórdenes, el sangrado, ¿no? Por ejemplo, puede ser tratamiento anticoagulante o fibrinolítico, la angiopatía mieloide, las vasculitis, ¿no? Todo es algo que es menos frecuente, ¿no? Acá es algo que sí los agentes simpaticomiméticos, por ejemplo, la cocaína, la anfetamina, pues es algo que uno siempre debe de consultar en emergencia sobre el consumo de sustancias. El infarto con transformación hemorrágica es algo que también puede haber. El trauma. Y las otras cosas son ya mucho más raras, ¿no? El caracil, la endocarditis. Entonces, hablando un poco más de lo que son las malformaciones, normalmente son cavernomas, lo más común. También están los nidos de las MAF, pero lo más común son los cavernomas. Se suelen localizar de forma subcortical en los hemisferios cerebrales. Suelen ocurrir este tipo de sangrados en pacientes jóvenes, más jóvenes que los que son por hipertensión. Más común en mujeres también. En la resonancia magnética se puede ver una imagen como de popcorn. Le vamos a mostrar una imagen. Y eso se asocia bastante a lo que son crisis epilépticas. Lo que deben saber de que el cavernoma normalmente no es una malformación que uno la va a ver mejor con un angiotem o con una arteriografía. Normalmente el cavernoma se ve, uno lo intuye la localización según la imagen de la tomografía donde está localizado el sangrado, y la resonancia magnética se puede visualizar en una secuencia que se llama ecogradiente. Acá hay tres ejemplos de malformaciones, ¿no? Acá se ve la imagen que describen en popcorn a nivel del puente. Esta es una resonancia en T2, donde igual se ve aquí un nido de una malformación vascular derecha. Acá se ve en la arteriografía. Los tumores también pueden dar un sangrado, es algo que es poco frecuente, pero debes saber que el tumor, el primario que más sangra es el glioblastoma multiforme, y también están las metástasis
cerebrales, ¿no? En la cabeza está el melanoma, el carcinoma broncogénico, el coriocarcinoma, el carcinoma de célula renal. ¿Qué circunstancias o qué características sugieren de que el sangrado que uno encuentra es por una metástasis cerebral o por un tumor que ha sangrado, ¿no? Si hay papiledema al inicio de la presentación, porque estos suelen ser de forma mayor y abrupto. Si se afecta el cuerpo calloso, si hay varios lugares simultáneos. Y además, si en la TAC sin contraste uno ve un anillo hiperdenso con un centro hipodenso. Es algo que no es muy común. Bueno, va a haber un nódulo captador de contraste y un edema perilesional. Eso se va a ver aquí en la siguiente imagen, ¿no? Por ejemplo, acá, en esta tomografía simple, uno puede ver, ¿no? Que se ve una imagen en anillo hiperdenso con una área isodensa en su interior, ¿no? Vemos acá que tiene un edema perilesional importante, está en múltiples localizaciones. Acá es un ejemplo de un sangrado que atraviesa el cuerpo calloso, ¿no? Esas características acá es un sangrado con un edema importante. Estas características son las que nos llevan a pensar de que esto podría ser por, por una tumoración. Lo que deben de saber es que en las hemorragias cerebrales, ustedes cuando las ven, según su localización o algunas características adicionales, es que pueden plantear la etiología. Los trastornos hemorrágicos por el uso de anticoagulantes o tratamientos fibrolíticos, eso sí es algo que es muy poco frecuente. La hemofilia es una causa, pero es entre el 2 y el 2.5 y 6%. Después una presentación puede ser los hematomas subdurales. La mayoría de estas hemorragias se presentan en pacientes jóvenes, generalmente menos de 18 años, que la hemofilia es una de las principales causas. La mortalidad es alta. Para el 10% de hematomas subdurales y el 65% para las hemorragias intracerebrales. El PTI y la leucemia aguda también son causas que tienen alta mortalidad. Otras posibilidades es los anticoagulantes y trombolíticos, ¿no? Paciente que usa warfarina en el contexto de un infarto cerebral. Después, pacientes que son sometidos a la trombólisis también pueden tener un sangrado. Y normalmente ahí no hay una característica peculiar de cada uno, salvo el contexto clínico, ¿no? Un joven que tiene un sangrado y en el ingreso hace un hemograma, tiene una reacción leucemoide, bueno, pues uno tiene que plantear una patología hematológica. Si es usuario de warfarina y uno ve que está el INR aumentado, uno tendría que plantear ese tipo de diagnóstico, ¿no? Pero imagenológicamente no es algo que sea muy claro, de un sangrado típico o sugestivo. La angiopatía mieloide sí es algo que es un poco más descrito, que pueden encontrar en pacientes hospitalizados. Es se plantea al momento, ¿no? Porque probablemente esos criterios después cambien. Se plantea de que es un depósito selectivo de la beta mieloide, la misma proteinopatía que ocurre en el Alzheimer, que es esto se deposita en las paredes de los vasos cerebrales. Entonces, esto hace que estos vasos sean mucho más lábiles y puedan tener rupturas espontáneas. El principal factor de riesgo es la edad. En el 60% de autopsias de pacientes mayores de 90 años pueden encontrar eso. Es muy raro de que esto ocurra en pacientes jóvenes de 55 años. La característica es una hemorragia lobar, ¿no? Está en el lóbulo frontal, en el lóbulo occipital. Puede también cursar con cuadros similares a lo que son los accidentes isquémicos transitorios, que han déficit focales transitorios. Y también una característica es un deterioro cognitivo. Normalmente el paciente que presenta un deterioro cognitivo gradual, tiene antecedentes de hemorragias lobares, lo plantea como diagnóstico una angiopatía mieloide. La ruptura de vasos, como se comentó, se plantea que es por el debilitamiento de la pared o por la formación de microaneurismas debido al depósito amiloide. Los criterios diagnósticos que se utilizan normalmente son hemorragias lobares corticales o subcorticales. La angiopatía amiloide se puede observar a través de una resonancia magnética
se ve depósitos de hemosiderina a nivel de la corteza. Obviamente, cuando se plantea ese tipo de diagnósticos es que se ha hecho el descarte de las otras entidades. Estos son lo que le llaman los depósitos de hemosiderina. Esas imágenes que se ven oscuritas aquí, en la imagen de la resonancia del ecogradiente, son los depósitos de hemosiderina cortical. Acá podemos ver dos sangrados, igualitos son los sangrados lobares, ¿no? A nivel cortical, ¿no? A nivel frontal, otro a nivel parietal. Esto en el contexto de un adulto mayor que está teniendo deterioro cognitivo, nos pueden plantear una angiopatía amiloide. Después está el infarto cerebral que hace transformación hemorrágica. Eso normalmente es como que el flujo se restaura rápidamente y ya entra con fuerza y eso puede generar un sangrado. Pues resulta de la restauración del flujo sanguíneo al tejido infartado. Aspecto patológico de la tensión hemorrágica petequial multifocal en el área del cerebro afectada, ¿no? Es decir, estos pacientes van a tener una hemorragia en un territorio vascular infartado. Eso suele ser más común, como se dijo en la exposición de infartos, los infartos que son cardioembólicos, al ser un trombo que recién se forma, es un trombo que es menos friable. Entonces es menos denso, entonces es mucho más lábil a que se pueda restituir el sangrado y a su vez pueda haber el flujo y puede haber un sangrado. Acá hace la diferencia de un infarto con transfusión hemorrágica y una hemorragia intracerebral, ¿no? Ahorita la otra causa son los agentes simpatomiméticos, sobre todo el consumo de sustancias, ¿no? Esto normalmente son en las sustancias blancas subcorticales. Se suelen asociar a lo que son picos de hipertensión, ¿no? Porque se plantea que estos medicamentos, estas sustancias lo que hacen es afectan el sistema autonómico y hacen una subida de presión arterial muy alta y producto de esto hay una ruptura de los vasos. La cocaína es el más común, tanto puede ser para hemorragia intracerebral como para la hemorragia subaracnoidea. Es un ejemplo, ¿no? Ese es un sangrado que es a nivel del putamen, ¿no? Que también esto se puede encontrar en pacientes con hipertensión, ¿no? Recuerden que la hipertensión, la localización de esos sangrados son sangrados normalmente profundos, ¿no? A nivel de de los núcleos basales. El tratamiento de la hemorragia intracerebral normalmente es la protección de la vía aérea, monitorizar la presión arterial, ¿no? Si tiene más de 160/90, uno tiene que bajar con antihipertensivos y ya después de un día ya puede bajar. El objetivo es que tenga menos de 140/90, porque mientras más alta es la presión arterial, se puede asociar a que el sangrado tenga mayores complicaciones. Si el paciente en el contexto de hemorragia intracerebral tiene fiebre, tiene crisis epilépticas, tiene cefalea, debe recibir tratamiento sintomático. El tratamiento antiedema, que son con las sustancias hiperosmolares, el manitol es el más utilizado. A veces puede requerir un tratamiento quirúrgico, ¿no? Sobre todo si ven que hay una pérdida de conciencia en el paciente, si ven de que el paciente tiene un sangrado que desvía la línea media, algo que tiene. Ahora, si el paciente ocurre su sangrado en el contexto de un trastorno de la coagulación, puede recibir este tratamiento homeostático, ¿no? Vitamina K, plasma fresco o plaquetas, ¿no? Pues el paciente con leucemia o una aplasia medular tiene un sangrado, puede recibir plaquetas. Ahora, un acápite adicional de las hemorragias intracerebrales, porque casi las causas anteriormente descritas se refieren a hemorragias parenquimales. Están las hemorragias subaracnoideas, ¿no? Y los aneurismas intracerebrales. Eso es algo que siempre deben tener en cuenta porque no es que sea tan común, pero sí es algo que es muy popular. Y eso puede llevar a que las personas tengan la concepción de que pueden tener un aneurisma, que pacientes que tienen dolor de cabeza,
tienen temor o algunos están convencidos de tener un aneurisma. Normalmente el aneurisma es una debilidad de la pared de la arteria cerebral que provoca una dilatación o un abombamiento. Eso como en las arterias van los flujos sanguíneos, ¿no? Puede generar de que eso crezca o pueda romperse. Por eso este aneurisma significa a través del ancho, ¿no? La rotura del aneurisma intracraneal causa hemorragia subaracnoidea aneurismática, que lo que ocurre entre un 5 al 10% de los ciclos. Y es la principal causa de morbilidad y de mortalidad de todos los accidentes cerebrovasculares. De los pacientes que tienen una HCA aneurismática, un cuarto aproximadamente fallece. Y de los 3/4 que sobreviven, la mitad quedan con un déficit neurológico permanente. Después, los 2/3 de los sobrevivientes recuperan su independencia funcional, pero la mitad presenta deterioro cognitivo. La otra mitad se siente insatisfecha con su vida y solo un tercio retoma el trabajo. Es decir, de que la hemorragia cerebral tiene una alta mortalidad y además el paciente queda con una discapacidad importante. La edad promedio de adultos con HCA es la de 55 años, una incidencia es un poco mayor en mujeres. La incidencia en hombres más jóvenes de 25 a 45 y mujeres 55 a 85 y en hombres mayores de 85, ¿no? Puede variar un poco con respecto al grupo etario. Aquí debes saber que la prevalencia de neurismas no, porque es algo que ustedes también deben de ver. Ustedes van a encontrar a aquel paciente que tiene un aneurisma y se le rompió, como una hemorragia subaracnoidea, van a encontrar que está el caso del paciente que tiene un aneurisma como un hallazgo incidental. Por dolor de cabeza hicieron un angioten y encontraron que tenía un pequeño aneurisma, ¿no? Esos pacientes también es algo que ustedes van a ver. Debes saber de que la prevalencia de neurismas no rotos en la población es de 3.2%, ¿no? Y en pacientes que no sabían que tenían, no, murieron por otras cosas, le hicieron una autopsia, al 5% encontraron que tenían. La mayoría de los aneurismas intracraneales no se rompen en su vida, lo cual es una buena noticia. Y la mayoría de personas presentan solo un aneurisma, ¿no? Pero hay algunos que pueden tener mucho más, ¿no? Del 10 al 30% en las grandes series clínicas. Normalmente son esporádicos estos, pero van a ver que pueden estar asociados también a antecedentes familiares cuando hay más de 2 familiares de primer grado afectados, ¿no? Porque van a encontrar eso, que el paciente llega a la consulta y dice, mi papá murió de un aneurisma cerebral, yo tuve un primo que tuvo un aneurisma cerebral que se le rompió, y solicitan hacerte un estudio de imagen, ¿no? Esto no es común que haya una tendencia familiar. Bueno, los factores asociados es la hipertensión, el tabaco, las colagenopatías es algo que deben tener en cuenta, ¿no? Hay una alteración del colágeno, por ejemplo, en la enfermedad, en el síndrome de Ehlers-Danlos. Debido a eso, la pared de las arterias pueden sufrir deformaciones que los van a predisponer a tener aneurisma. La poliquistosis renal, la displasia fibromuscular, la coartación de la aorta, el síndrome de Moya-Moya. Son cosas raras eso. El aneurisma intracraneal se clasifica según la forma que tiene, si es acular, si es fusiforme o si es disecante. Según su patogénesis, si es genético, si es hemodinámico por una malformación arteriovenosa al otro lado, por una infección bacteriana o fúngica, si es trauma, si es por arteriosclerosis, neoplasia, por droga. Y por el tamaño, es cuando es pequeño, cuando es menos de, normalmente el 7 es el punto de corte. Si es menos de 7 es pequeño. Si es de 7 a 12 es mediano y más de 12 de 12 a 25 es largo o grande y más de 25 es gigante. Por su localización va a ser según las arterias, las porciones donde está. Puede ser a nivel del seno cavernoso, de la carótida, paraclinoideo, oftálmico, la arteria comunicante posterior, arteria coroidea, en la bifurcación, ¿no? Y esa clasificación de A1, A2, A3, M1, pica, es según la arteria que está afectada y la porción. Los aneurismas, el sacular, como su nombre lo dice, forman un saco, por lo que la característica es que tienen cuellos, ¿no? Donde desemboca el aneurisma. Lo más común es que se encuentran en la rama del polígono. Ese es el más clásico, el más común.
El aneurisma fusiforme ya no tiene un cuello claramente como el sacular, sino tiene ya una forma ya casi circunferencial, ¿no? Es una dilatación fusiforme que se acompaña de una elongación y tortuosidad marcada. Son más comunes en la circulación posterior. Estos incluso a veces pueden hacer efecto de masa. Bueno, los disecantes se forman como resultado de la ruptura del aneurisma, ¿no? Que puede ser hacia adentro como hacia afuera. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que tiene un aneurisma, pero este aneurisma no se ha roto, lo que se valora es si hay un riesgo para esa ruptura, ¿no? Normalmente los estudios han mostrado de que el riesgo de ruptura se asocia al tamaño. Si están en la circulación posterior suelen tener mayor riesgo de ruptura y si han tenido anteriormente un sangrado previo. Normalmente es raro, ¿no? Las tasas anuales de ruptura son entre 1 y el 6.5%. El aumento es más común en mujeres, pacientes mayores y en aneurismas sintomáticos. Eso siempre que se tiene que individualizar, ¿no? Tienen una persona que es muy mayor, tiene un aneurisma pequeño, el hacer una intervención o hacer algunos estudios adicionales puede tener mayor riesgo de complicaciones. Creo que siempre tiene que individualizar riesgo y beneficio, ¿no? Recuerden que al principio de la medicina es primero no hacer daño. El diagnóstico de HCA, bueno, cuando el aneurisma ya se ha roto. Esto, normalmente debes saber que la tomografía sin contraste es altamente sensible, sobre todo es mayor durante los primeros 3 días. Si ustedes tienen una sospecha de HCA alta, toman una tomografía y no es concluyente, lo que sigue es hacer una punción lumbar. Y ahí lo que se buscaría o lo que se esperaría es que se encuentren glóbulos rojos o con un líquido de aspecto santocrómico, medio amarillento. La angiografía también se puede hacer para poder confirmar esto, ¿no? La resonancia magnética normalmente como ayuda en un aneurisma debido a que no es algo tan accesible, no es tan común, pero igual uno puede tener una mejor visualización. Los aneurismas tienen una escala, la hemorragia subaraноidea tiene una escala que utilizan los de neurocirugía, que es la escala de Fisher, que sobre todo hace referencia cuando si no hay un sangrado, si el sangrado aparece pero es menor de un milímetro de grosor, si ya hay un sangrado importante que es mayor de 1 milímetro de grosor o si hay un sangrado parenquimal o intraventricular. Mientras mayor es la escala, tiene peor pronóstico y indica una mayor severidad. Y además también se utiliza otro tipo de escala, la escala de Hahn-Hess para hemorragia subaracnoidea. Y los cirujanos, la Federación Mundial de Neurocirugía utiliza también una escala que se basa en el Glasgow y el déficit, ¿no? Como se les ha comentado anteriormente, el Glasgow no es algo que se utilice mucho en la neurología porque tiene muchas limitantes. Pero la idea de utilizar clasificaciones o escalas es poder homogenizar los, los criterios. Lo más característico de la hemorragia subaracnoidea es una cefalea en estallido, una cefalea que llega a su acné en menos de 1 minuto. Puede haber náuseas y vómitos, rigidez de nuca, trastorno de conciencia. Cuando es una neuropatía del tercer nervio craneal con compromiso pupilar, es decir, tiene un tercero con pupila dilatada, uno puede plantear un aneurisma de la comunicante posterior. Como la sangre es algo irritativo, también pueden haber crisis. El tratamiento de hemorragia subaracnoidea normalmente son 2 tipos de tratamiento, es la cirugía abierta y el tratamiento endovascular que conocemos con un catéter, ¿no? Cada uno tiene sus características, es más efectivo la cirugía abierta, pero a su vez también tiene mayor morbilidad y mortalidad, ¿no? Al año es de 9.8 y 2.3, con una tasa de éxito del 90 al 95. Mientras que la terapia endovascular suele tener una efectividad menor, algunos describen hasta el 80%, 85%, pero tiene una morbilidad y mortalidad mucho menor, ¿no? 6.4 y 3.1. Entonces, ¿cuándo se prefiere cuál? Va a depender en realidad de las características del paciente y del aneurisma.
Los pacientes normalmente mayores, pues, suelen, se suele tener preferencia sobre el tratamiento endovascular, ya que la edad es un factor importante para la mortalidad. Este es un ejemplo de lo que es el clipaje, por decirlo, la microcirugía está aquí a la izquierda y la cirugía funcional o endovascular a la derecha, ¿no? En la microcirugía se hace una abertura y se hace un clipaje del aneurisma, mientras que hay muchos dispositivos con los que uno puede entrar para poder obliterar el aneurisma. Acá son unos ejemplos de los dispositivos que hay. Igualito el tratamiento, bueno, acá sí es la primera, la HCA, sí la primera intención es el quirúrgico, proteger la vía aérea, lo van a encontrar en la bibliografía que ellos toman como punto de corte el grado de 8 y es menos de 8 intuban al paciente. Se debe de evitar la hipertensión, igual se da tratamiento sintomático. En la hemorragia solenoidea, los neurocirujanos, en sus guías, ellos se escriben de que se puede utilizar como un antiepiléptico profiláctico. Es algo que no es muy común, pero en las guías de esto a veces se puede utilizar. Después deben conocer de que la monitorización de las dos complicaciones más comunes, que uno es el vasoespasmo y el otro es la isquemia cerebral tardía, que básicamente es un vasoespasmo complicado. El vasoespasmo, como su nombre lo dice, es que la arteria hace una constricción, ¿no? La contracción retardada y sostenida de las arterias cerebrales sigue siendo una de las principales causas de movilidad y mortalidad de HCA. Normalmente eso surge entre el día 3 a 21 y más frecuente del 7 al 10. Es por eso de en estos casos utiliza lo que es el nimodipino. Deben saber que el nimodipino se utiliza no tanto porque reduce el riesgo, sino porque si un paciente le hace un vasoespasmo y toma nimodipino, tiene mejor, pero no, puedes decirlo, tiene un mejor resultado funcional que si no lo estuviera tomando. Pero eso no implica que el nimodipino sea una pastilla que ayude a la circulación cerebral. Como uno encuentra en el argot popular que utilizan el irrigor para que circule mejor la sangre en el cerebro, ¿no? Eso no. La isquemia cerebral tardía es cuando hay un vasoespasmo desviamiento suficiente para producir una reducción crítica del flujo sanguíneo cerebral. Si puede haber un infarto por un vasoespasmo. ¿No? Normalmente uno sospecha cuando un paciente ya tiene un déficit establecido y eso empeora, o hay un déficit nuevo en el contexto de una hemorragia solenoidea entre el día 3 a 20. El seguimiento, la monitorización del vasoespasmo a través del Doppler transcranial. Hay unos valores que uno tiene que valorar para hacer un seguimiento, ¿no? Por ejemplo, si el Doppler transcranial y es más de 120 de la cerebral media, el riesgo de vasoespasmo es alto. Y así ellos van monitorizando y a veces pueden requerir hacer arteriografía o colocar un medicamento como el verapamil. Bueno, eso es en líneas generales lo de la hemorragia. La hemorragia cerebral, o sea, para que tengan en cuenta, es un ACV, ¿no? Un déficit focal agudo, normalmente, pero lo que ocurre es un sangrado. La localización del sangrado es lo que nos va a permitir tener una idea de qué es lo que, cuál es la etiología, siendo la etiología más común la hipertensiva. Cuando es la hipertensiva, la localización suele ser una localización subcortical o del núcleo basal, puede también ser del putamen, del cerebelo. Y el paciente, hay signos de hipertensión arterial, ¿no? Tanto al ingreso como hay signos de sobrecarga del círculo izquierdo. Las otras causas puede ser el uso de sustancias simpatomiméticas, puede ser las alteraciones de la coagulación, metástasis cerebral, malformación vascular. Cada uno tiene un perfil epidemiológico diferente y con algunas características de estas imágenes. La hemorragia subaracnoidea y la aneurisma cerebral es un mundo aparte. Normalmente está asociado a una mortalidad mayor, a una discapacidad mayor. Clínicamente es una cefalea en estallido y es un manejo hospitalario quirúrgico, ¿no? Algo que deben de conocer en línea general. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso?
Dime. Ah, ya. Bueno, ahorita ya vamos a terminar. Vamos a hacer con lo de algunos casos para ver que se haya reforzado algo. Una mujer de 63 años que acudió a urgencia con una hemorragia subaracnoidea aneurismática y se realizó un procedimiento de clipaje al ingresar. Desde entonces se recupera en la unidad de cuidados intensivos. Al 10º día del postoperatorio se observó dificultad para hablar, empeoramiento de la caída facial derecha y debilidad del brazo derecho. Y era más difícil despertar. ¿Qué sospecharían de eso? Bueno, eso es lo que sugiere que es un vasoespasmo lo que tiene el paciente. Y lo que se les hace o puede hacerse una arteriografía o un Doppler transcraniano. Acá es un varón de 83 años con deterioro cognitivo, alteración del estado mental, signos vitales no normales, no ha presentado enfermedad ni fiebre reciente. El perfil de coagulación está normal y no hay anomalías electrolíticas. ¿Cuál es la causa más probable? Angiopatía amiloide, hipertensión crónica, malformación, hemorragia subaracnoidea, traumatismo encefalocraniano. Ahí igual lo que se trata de mostrar es un paciente con una hemorragia lobar, como vemos, un paciente mayor con deterioro cognitivo, ¿no? Eso es algo que podría sugerir una angiopatía amiloide como primera posibilidad. La hipertensión no es tan, si bien la hemorragia lobar puede ocurrir por hipertensión, pero no es la primera posibilidad. No hay antecedente de TEC, no es imagen de hemorragia subaracnoidea y tampoco se ve una malformación. Lo que sí sería una angiopatía amiloide. Y aquí, bueno, eso es algo que casi me he olvidado de hablar, por eso, a ver, por ese, un paciente que tiene cefalea y confusión por 3 días después de una caída, esa imagen, ¿qué le sugiere? Eso sí lo habrán visto cuando han hecho imágenes o semiología. ¿Esa imagen de qué es? Un hematoma subdural. Ya. Ujú. ¿Y aquí qué es lo que plantearían? ¿Qué harían con ese paciente? O sea, acá recuerden que conversamos, ¿no? Cuando no es muy común que el paciente requiera una cirugía, pero por ejemplo, si hay una desviación de la línea media, ¿sí? Hay una desviación clara de la línea media. Entonces, el paciente debe ir a evaluación por neurocirugía para que valore si va a ser intervenido. Hematoma epidural tampoco he hablado mucho, pero es algo que se entiende que es algo que ya les han explicado, ¿no? Nuevamente, una característica del hematoma epidural es que a veces el paciente puede estar un periodo, se cae, está un poco tranquilo por unas horas y después tiene un déficit. Y tiene una imagen un poquito diferente, ¿no? Del subdural y epidural. Eso cuando veamos lo de traumatismo encefalocraniano se va a poder hablar un poco más de eso. Y bueno, eso es todo. Esa es de la última exposición. No es lo ideal que sea virtual, pero bueno, eso es lo que hemos tenido que hacer. ¿Alguna pregunta tienen? ¿No? Todo claro, doctor. Ya, ok. Bueno, entonces yo creo que aquí terminamos. Igual ya es bastante tarde. La próxima clase creo que es viernes conmigo, ¿no? Bueno, viernes igualito no voy a poder estar, no voy a poder hacer presencial. Tendríamos que hacer virtual al menos el cursillo virtual y tal vez la otra clase de TEC el día martes. Bueno, o vamos a coordinar según como el horario. Ah, no, martes es feriado, ¿no? Me había olvidado de eso. Ya. Yo coordino con su delegado sobre eso. ¿Ya? Entonces creo que esto sería todo. Que tengan buenas noches. ¿Ya? Vale, doctor, muchas gracias. Ok, hasta luego.